Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también por estar el día de hoy, acompañarnos, sacar el tiempo. Yo sé que son tiempos complicados, ¿no? Y pues sacar el tiempo también para reflexionar un poquito sobre estos temas es importante. Entonces, en ese sentido, pues darles la bienvenida también. Veo que hay gente de Salvador, de México, Costa Rica, Nicaragua, creo que quizás de otros países, y espero que estén muy bien también allá en cada uno de sus países. Bien, entonces, para ir empezando, ¿qué pretendemos el día de hoy? Hay 3 puntos que puse que creo que son importantes tocar. Primero, hacer una reflexión de lo que hemos aprendido en estas semanas de confinamiento con respecto a todo esto de enseñanza remota, proponer también algunas ideas educativas para optimizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y 3, puntualizar las áreas donde creo que es más necesario generar cambios a nivel educativo en base a lo que se viene más adelante. Y es que, ¿qué sucede? En diciembre-enero, empezamos a ver cómo el tema del coronavirus empieza a afectar a Asia, China particularmente, y es algo interesante porque empezamos a ver los efectos en Asia, luego vemos los efectos en Europa, y creo yo que en alguna medida perdemos tiempo, como que vemos que la ola venía grande, pero como que no nos iba a tocar. O sea, y eso fue la sensación que me dio un poquito en Centroamérica y en México también, que estamos trabajando con un par de colegios, que como que nos relajamos un poquito, ¿no? Como que la ola está grande allá, pero quizás no llegue por estos lados. Entonces creo yo que tal vez se perdió un poquito de tiempo en que se pudo haber utilizado para aprendimiento. Pero bueno, no importa. Lo que pasó entonces fue que cuando ya llegó a nuestra región, lo que hubo fue una reacción. Entonces, enseñanza remota, y eso empieza a generar una serie de preguntas, una serie de dudas, una serie de incógnitas que tanto las instituciones educativas a nivel macro como universidades, docentes y estudiantes empiezan a preguntarse, bueno, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? No estamos acostumbrados a esto. ¿Qué tanto sé de tecnología? ¿Qué tantos recursos tengo disponibles? ¿Estarán los papás también contentos con este cambio? Y vean qué interesante, porque yo tenía antes de, y esto lo menciono porque vean los cambios tan radicales que han pasado en pocos días. Yo tenía una semana completa de capacitaciones y seminarios en Costa Rica. Fue la semana después de que se dio el primer caso en Costa Rica. Y esa semana que yo iba para Costa Rica, yo llamé a las instituciones educativas y los colegios, y todos me decían, no, estamos bien, todo está bien, los estudiantes son los que no van a estar, pero nosotros vamos a seguir viniendo. Cuando yo hablé el viernes con estas instituciones, ya todo cambió. Ok, entonces vemos cómo esta reacción va cambiando las cosas poco a poco, ¿no? Y un día puede ser una cosa y un día puede ser otra. Entonces, cuando hablamos de enseñanza remota, hay un montón de incógnitas, dudas que empiezan a surgir. Y esto ha pasado a nivel mundial. Centroamérica, México y el Caribe no es la excepción, porque vemos algunos efectos muy similares en estas regiones. Entonces, ¿qué sucede? Que se viene la ola encima, empezamos a reaccionar y tenemos diferentes opciones que podemos tomar. Y esas opciones son tanto para la institución educativa como para nosotros como docentes, porque tengo entendido que hay muchos docentes aquí en esta webinar del día de hoy. Entonces, hay una variedad de opciones grandísima, y estas opciones pueden llevarnos a un estrés, a la frustración, al miedo, a preguntarnos cuánto sé de tecnología, qué voy a hacer ahora. Tal vez aquellos docentes que no estaban muy tecnológicos, les entra un pánico, y aquí es decidir, ok, ¿qué puerta voy a tomar? ¿Qué acción voy a tomar? No solamente yo como docente, sino la institución también. Entonces, ¿cuál camino tomar? Porque al final de cuentas hay muchos caminos. Hay quien dirá, no, yo no quiero, hacer la enseñanza remota, o yo no sé, y me puedo quedar ahí en el miedo, en el no avanzar. Pero eso es una oportunidad para todos. ¿Para qué? Pues para tirarnos al agua. Porque al final de cuentas, el que no se tira, nunca va a aprender a nadar, ¿no? Y en ese sentido, creo que en la experiencia que hemos visto en Centroamérica, lo que hemos podido ver de México también, es que la gran mayoría de los docentes se tiraron al agua y dijeron, no, aquí vamos con todo y vamos a ver qué nos pasa. Obviamente, en este tirarse al agua hay una serie de situaciones que han ido pasando y que han ido también ajustando. Lo que me gusta mucho, digamos que es muy rescatable de lo que ha pasado con este tema, la pandemia, es que a nivel docente se ha visto cómo han salido héroes que estaban tal vez ahí un poco escondidos, ¿no?
tal vez docentes que no eran muy tecnológicos, que dijeron, no, aquí yo estoy comprometido con el aprendizaje de mis estudiantes y yo voy 100% con esto. Tal vez no sé todas las herramientas, pero voy a trabajar inclusive horas extra. Y esto es muy encomiable porque hemos visto que la educación no se puede detener, ¿ok? Independientemente de las cosas que sucedan. Nosotros vivimos una experiencia similar en Nicaragua hace 2 años, con una crisis sociopolítica que obligó a los colegios a dar una enseñanza de manera remota y tuvimos la oportunidad de apoyar a muchos colegios acá para llevar esto adelante, ¿no? Pero la realidad es que nosotros como docentes tenemos que ser valientes y tirarnos y también pues ir aprendiendo en el camino, ¿no? Independientemente de qué tanto sepamos de tecnología o no, porque ahorita les voy a explicar que eso resulta no ser lo más importante. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que nosotros ya como docentes estábamos acostumbrados a un modelo que veníamos formando por tantos años y lo interesante de esto es que cuando parecía que teníamos todas las respuestas, y eso es una frase que usamos también a nivel de corporación con Grupo Mentore Progrentis, que le hemos utilizado esta frase en otros contextos, pero que aplica súper bien acá, y es que lo siguiente, cuando parecía que teníamos todas las respuestas, cuando parecía que todo estaba bien, cuando estábamos haciendo tal vez solo algunos ajustes, cuando ya nuestro currículo estaba formado, cuando nuestros planes de elección estaban listos, cuando nuestra evaluación estaba ya también preparada, cuando nuestros conceptos y los materiales, estaba todo listo, llega esto. Entonces, cuando parecía que estábamos y que teníamos todas las respuestas, ¿qué sucede? ¡Pum! Nos cambian todas las preguntas. Y entonces ya la vida que llevábamos tranquila, ya se ve más como esta imagen, donde hay una serie de dinámicas que están sucediendo que obviamente generan estrés, generan ansiedad, generan una necesidad de cambio. Ahora, cuando cambian todas las preguntas, es cuando nosotros podemos también empezar a innovar y a ser creativos. ¿Por qué? Porque cuando cambian todas las preguntas, yo tengo que empezar a tomar decisiones, tengo que empezar a ser creativo, tengo que empezar a ver cómo mi metodología que tenía antes puedo adaptarla rápidamente en línea. Y aquí los colegios también e instituciones educativas y universidades empezaron a hacerse algunos cuestionamientos, porque no es algo sencillo. Vean, pasarse a enseñanza remota fue algo que muchos colegios lograron hacer en pocos días, pero lo que hicieron fue, y como lo voy a explicar más adelante, una réplica de lo que ya estaban haciendo. Y tiene algún sentido, porque tener una educación en línea, formar un aprendizaje en línea, toma aproximadamente de 6 meses a 1 año para formar un curso con todos los recursos, los materiales, las dinámicas, para que sea un curso de calidad. Entonces, obviamente, en este escenario, pues, ok, tengo muchas preguntas y estas preguntas tengo que ir resolviéndolas, ¿no? Tengo que generar algunas respuestas a estas preguntas. ¿Cuáles son las posibles preguntas que yo espero que muchas instituciones hayan hecho? Es, bueno, ¿qué capacidad tengo? ¿Qué capacidad tienen mis docentes? ¿Qué recursos hay en la casa? ¿Hay personas competentes en la casa para ayudar a los chicos menores? ¿Hay disponibilidad de dispositivos en la casa? Acuérdense que muchos papás y mamás se fueron a trabajar en casa y muchos papás y mamás usan la computadora. Y entonces, todas estas dinámicas son preguntas que, como hemos recomendado nosotros desde que empezó esto hace 3 meses y también cuando lo hicimos en Nicaragua hace 2 años, es hacer estas preguntas, porque esto es lo que nos va a determinar el procedimiento que vamos a llevar adelante y el programa que vamos a llevar adelante. Si no contestamos esas preguntas al inicio es cuando hay un problema. Entonces, aquellas instituciones que no hicieron esas preguntas o que no se cuestionaron esto, como los recursos, quién está en la casa, quién puede ayudar, la accesibilidad, cómo se van a repartir los materiales, son aquellos instituciones que tuvieron y que han tenido más problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un fundamento antes de tomar una decisión de cómo vamos a llevar esto adelante. Y les recuerdo que lo que pasó en Centroamérica, Caribe y lo que conozco de México fue más una reacción que algo preventivo, ¿ok? No vimos o no tomamos medidas, creo yo, cuando estábamos viendo que esto se estaba complicando en Asia y en Europa, sino que esperamos hasta que llegara a nosotros, y cuando llegó a nosotros, ahí fue donde reaccionamos. Ok, pero ya eso pasó, ya no vale la pena ir para atrás, pero sí es importante recapitular que es esencial evaluar todos estos diferentes componentes a la hora de tomar una decisión. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas preguntas, sale algo muy interesante. Sale el sincrónico versus el asincrónico. Y si usted no conoce qué es esto, es básicamente un modo de interacción
que podemos tener como docentes con nuestros alumnos. El sincrónico es como lo que estamos haciendo actualmente, donde estamos conectados por medio de una videollamada en vivo y estamos generando algunas actividades en vivo en el momento, y el asincrónico es cuando dejamos actividades para que los estudiantes desarrollen a su propio paso y a su propio ritmo. Ahora, ¿por qué pongo versus? Porque una de las preguntas que más me han hecho, no solamente instituciones, sino también en entrevistas que he tenido la oportunidad de dar, es ¿cuál método es mejor? Y entonces quiero tocar eso un poquito porque me lo preguntan mucho. Y esto tiene que ver no con cuál método es mejor, sino con cuál método es mejor para usted, para su institución. Entonces, cuando me preguntan esto, yo siempre les pregunto, ¿qué recursos tienen? ¿Qué capacidad tienen de conexión? ¿Qué actividades quieren desarrollar? Porque al final de cuentas no es que un método sea mejor que el otro. Porque al final de cuentas, como les voy a explicar ahorita más adelante, eso no es lo que determina el aprendizaje. Aquí el punto es qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi institución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estos métodos, de estos modos de interacción, de comunicación con nuestros estudiantes, tenemos que pensar a nivel macro. ¿Qué es lo mejor para la institución? ¿Por qué? Porque puede ser que alguien diga, no, es que el método sincrónico es mejor. O sea, que todo sea en línea, como muchas instituciones han hecho. Pero puede ser que este método no sea viable. Puede ser que no sea viable porque tal vez el 50% de la población estudiantil no tiene acceso a una computadora toda la mañana, por ejemplo, o no tienen una buena conexión a internet para tener una videollamada. Entonces, todos esos elementos afectan y tienen que ser tomados en cuenta antes de que se tome una decisión. Entonces, ¿cuál modelo es mejor? Depende, repito, de cada institución. Ahora, en mi caso particular, en un mundo ideal, yo creo que una combinación de ambos es lo mejor, porque ambos tienen muchas posibilidades y muchas fortalezas, ¿de acuerdo? Pero repito, cuando estamos hablando de esto, no compitamos cuál es mejor, sino más bien veamos cuáles son las características que cada uno de esos tiene y en base a eso ya tomar las decisiones del caso, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando se hacen modelos de interacción combinados, sincrónico, asincrónico, funciona bastante bien, pero obviamente esto requiere un trabajo, porque las actividades asincrónicas, las que se dejan para que el estudiante trabaje a su propio paso y a su propio ritmo, que ayuda también mucho en el proceso de aprendizaje, tienen que ser programadas y tienen que ser también diseñadas para que pueda suceder, para poder dar los tiempos adecuados y para poder ayudar al estudiante también a aprender de mejor manera. Entonces, en ese sentido, repito, sincrónico, actividades en línea, sincrónico, actividades que el estudiante hace su propio paso, ambos tienen características muy positivas y ambos también tienen sus partes negativas que hay que evaluar. Entonces, cuando hablamos de esto, siempre ver qué es lo mejor para la institución. Bueno, y entonces en este sentido, lo que pasa es lo siguiente, que muchos colegios de escuela tradicional lo que hacen es tomar el modelo tradicional, y perdón por la foto, creo que esa es de muchos años atrás, voy a poner una más nueva, ok, ahora sí, esta es escuela tradicional moderna. Si ustedes ven, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el dispositivo al frente. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se toma el modelo tradicional de enseñanza, donde está enfocado en el docente, donde es un aprendizaje de memoria, mecánico, donde la evaluación sumativa es la más importante, pues obviamente replicar eso se ve algo como esto, donde muchos colegios en la región es lo que han hecho, ¿no? Tienen este modelo tradicional y lo que hacen es copiar ese modelo tradicional. Entonces ustedes notan, la profesora o el profesor está al frente dictando la clase. Lo que hacen es cambiar el medio, ¿no? Entonces, en lugar de estar en la clase al frente de los estudiantes, estoy en una computadora dando una lección por tanto tiempo y siendo yo siempre como docente el centro. Ok, ahora, este modelo tradicional, quiero que ponga atención y fíjense en este detalle, que lo mencioné un poquito anteriormente, está enfocado en el aprendizaje mecánico, no invita generalmente al estudiante a participar, no hay un trabajo cooperativo que es esencial para que haya aprendizaje, el estudiante no está participando tampoco activamente de este proceso, la única interacción que tiene es cuando hay alguna pregunta, pero no hay una interacción generalmente entre los estudiantes, hay una interacción solamente unilateral del profesor dictando un contenido que éste tiene que aprender de memoria para luego hacer un examen. Y aquí, vean esto, porque me han preguntado mucho también cómo hago exámenes que los estudiantes no hagan trampa usando tecnología. Ahora que no los puedo ver ahí en el salón,
¿qué hago para que los estudiantes no copien o no hagan trampa? Bueno, mi respuesta es muy sencilla y no tiene que ver con tecnología. Mi respuesta es, hagan exámenes que no puedan ser copiados. Hagan exámenes que despierten el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, que despierten la investigación, la indagación continua, la curiosidad, que motive al estudiante a aprender, que motive al estudiante a tener la necesidad de aprender algo, porque lo que le estamos mostrando está contextualizado. Cuando el cerebro entiende que esto que voy a aprender es vital para el futuro, es cuando hay un aprendizaje. Si no, no puede haber aprendizaje. Esta es la segunda ley de la neurociencia, que si no hay, y es la ley de la supervivencia. Eso significa que si lo que estamos tratando de enseñar a nuestros estudiantes no está contextualizado y ellos no logran hacer el clic con algo a futuro, o sea, con algo que va a ser de vida o muerte, por llamarlo de alguna manera, para su futuro, que va a ser sumamente necesario, simple y sencillamente el cerebro no lo va a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos haciendo actividades, tenemos por fuerza nosotros que generar actividades contextualizadas. ¿Por qué? Porque el docente, y usted que me acompaña el día de hoy, nosotros no somos los dueños del contenido. No sabemos todas las cosas, como pasaba antes. Cuando yo estaba en la escuela, la profesora era la que tenía la última palabra, era la que sabía todo. Y lo que ella decía, eso era. Pero ya eso no, el mundo ha cambiado tanto que ya no podemos seguir pensando de esta manera. Ya el profesor no es el que sabe todas las cosas, sino más bien tenemos ahora el Internet, un mar profundo de datos e información que necesitamos que nuestros estudiantes investiguen y nosotros ya no estar transmitiendo contenido para que ellos aprendan de memoria, para que contesten un examen de memoria, sino para que ellos desarrollen su comprensión inferencial, su comprensión analítica, su pensamiento crítico, que son habilidades o destrezas esenciales en nuestro mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que ya sabemos por medio de la ciencia que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes tipos de aprendizaje, diferentes inteligencias múltiples predominantes también, y no podemos pretender que el mismo modelo que hemos usado sea igual para todos, o sea, o que sirva igual para todos, porque la realidad es que no sirve igual para todos. Y cuando hablamos de enseñanza remota tenemos que pensar en eso también. No todo mi sistema de enseñanza remota va a funcionar de la misma manera para todos mis estudiantes. Y eso es un gran reto para todos de nosotros. Y ahora, es un reto mayor porque estamos con el tema de la enseñanza remota, pero tenemos que entender las dinámicas que están pasando y lo que la ciencia también ha demostrado. Ahora, estos conceptos y estas teorías no son nuevas. Piaget, Montessori, hace más de 100 años están hablando de esas cosas. Einstein dijo que la educación real era no aprender hechos, sino entrenar la mente para pensar. Y se ha demostrado que el cerebro aprende por defecto. El cerebro aprende por defecto, pero el cerebro no piensa por defecto. Al cerebro hay que entrenarlo para que piense. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de todos estos conceptos, tenemos que empezar a analizar cómo estamos enseñando y qué estamos enseñando, ¿no? Y cómo estamos nosotros siendo abiertos a la diversidad tan grande que tenemos en el aula, porque cada uno de nosotros aprende de maneras distintas. Y si ustedes tienen hijos, en mi caso particular tengo 2 hijos, son completamente distintos. Aprenden de manera totalmente distinta, tienen gustos completamente distintos, algunas cosas son iguales o parecidas, pero al final de cuentas, ambos estilos son diferentes. Entonces, si en mi casa yo tengo 2 hijos y veo que tienen cerebros únicos, como todos de nosotros, y que aún en un mismo núcleo familiar, ellos aprenden de maneras muy distintas, pues imagínense eso en el aula, ¿no? Y tenemos que entender eso porque es vital entenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos estudiantes que sean competentes. Si estamos pensando en el futuro de ellos, que es algo importante, y aprovechar también lo que está sucediendo en este evento de la pandemia, bueno, que voy a hacer cambios para, ya que tengo que aprender tecnología, ya que tengo que hacer cambios, pues bueno, hagamos todos los cambios de raíz, ¿no? Y no llevar, repito, el modelo tal vez que hemos estado llevando por tantos años a la práctica. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que nuestros estudiantes estén participando activamente de su proceso de aprendizaje, porque cuando están participando activamente es a donde podemos asegurarnos de que las cosas que están aprendiendo van a quedar en la memoria a largo plazo de su cerebro. O sea, que ellos a largo plazo, en transcurso de los años, van a poder recuperar esa información de su cerebro y lo van a poder aplicar. Ahora, cuando se hacen exámenes solamente para pasar una materia, o cuando son exámenes de comprensión literal, lo que sucede es que eso queda en la memoria corta del cerebro. Y como queda en la memoria corta del cerebro,
y no se repite, no hay un proceso de repetición ni un proceso de experiencia, pronto se olvida. De hecho, ¿cuánto nos acordamos nosotros de cuando salimos del colegio? Yo he hecho esta pregunta a miles de docentes literalmente, y cuando les hago esta pregunta, generalmente me dicen, bueno, yo del colegio me acuerdo un 10% de la parte educativa, un 15%. Algunos me han dicho un máximo un 40%. ¿Pero por qué? Porque la dinámica de la enseñanza tradicional está enfocada solamente en la enseñanza corta para resolver un problema, para resolver un examen, y ese examen pues ya lo pasé y ya listo. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando pasaba un examen en el colegio, era que terminara el examen y era como que se me vaciara en el cerebro. ¿Por qué? Porque ya dejaba de ser importante para mí. Yo no tenía ninguna contextualización, no tenía una motivación para aprender, entonces, y tampoco estaba participando activamente, mi aprendizaje era completamente pasivo, pues sentado en la silla. Y tenemos que tener cuidado con esto porque podemos caer en el error de llevar este mismo método tradicional a la enseñanza remota o la enseñanza en línea, donde los estudiantes también están sentados escuchando a sus profesores por todo el día, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, hablar y hablar sin dejar que ellos participen activamente en el proceso. Ahora, cuando hablamos de eso también estamos hablando de un aprender a aprender. Nosotros como docentes tenemos que enseñar a los estudiantes a aprender y desaprender también. ¿Qué más? Que tengan comprensión, análisis, síntesis y lógica. Por supuesto, no solamente la comprensión literal, sino una comprensión inferencial también, que puedan analizar, que puedan sintetizar, que puedan tener una lógica, un pensamiento crítico, un juicio, que puedan también de lo vasto que tenemos de información, poder clasificar la información, poder agruparla, sintetizarla, clasificarla, poder tomar decisiones con base a la información que tienen a mano, ¿no? Y esto se vuelve la evaluación formativa sumamente importante. Ya la sumativa no tanto, la sumativa, aquella que se refiere a los exámenes estos que son de memoria, no es tan importante. La evaluación formativa sí es importante, porque la evaluación formativa nos va a permitir como docentes llevar un proceso de capacitación, de acompañamiento, de entrenamiento, si le podemos llamar así. ¿Para qué? Para que el estudiante logre ser competente en este mundo tan competitivo, tan agresivo, tan globalizado, y que esté preparado para cualquier cambio, inclusive para lo siguiente. Ustedes han visto cómo la globalización ha ido creciendo en los últimos 20, 30 años, pero ahorita muchos economistas están hablando de que para recuperar la economía hay que desglobalizar. O sea, ven qué interesante esto. Bueno, si es desglobalizar, los estudiantes tienen que estar preparados para eso. Si es globalización, también. O sea, tienen que estar preparados para el cambio. Y el aprender cosas de memoria, el tener solo cosas en su cerebro que hace para hacer exámenes, no va a producir esto, porque eso no produce, repito, ni una comprensión, ni un análisis, ni una lógica, ni un pensamiento crítico que es tan importante en nuestros días. Ok, entonces cuando pensamos en la enseñanza remota, también aprovechemos de una vez para cambiar las metodologías, para cambiar el enfoque que le estamos dando, para realmente ser facilitadores o coaches de nuestros estudiantes, porque ya el rol de docente que está parado al frente del aula, dictando contenido, en transmisión de contenidos y contenidos para que los estudiantes aprendan, eso ya está demostrado por la ciencia que no funciona, no queda eso en la memoria a largo plazo y los estudiantes no pueden recuperar eso más adelante. Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que entender de toda esta dinámica que estamos pasando? Porque otra pregunta que me hacen mucho es, bueno, los estudiantes pueden aprender en enseñanza en línea. Y yo, pues por supuesto que sí, porque el aprendizaje no depende del medio. Vean, al menos yo puedo poner mi ejemplo de mi hija. Mi hija quería hacer papelitos, o sea, sombreritos de papel, y un día nos pusimos a ver unos videos de YouTube y ella aprendió a hacer su sombrerito de papel, aprendió a hacer su barquito de papel, lo aprendió sola. Esto se llama aprendizaje informal. Y nosotros estamos en la era del aprendizaje informal. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de nosotros, al día de hoy, puede aprender a hacer cualquier cosa que le interese. ¿Por qué? Porque cuando algo nos interesa, cuando hay emoción, cuando hay una motivación, vamos a poner la atención requerida para aprenderlo. ¿Y por qué pongo estos 3 puntos? Porque cuando hablamos de enseñanza remota, tenemos que entender que no depende, repito, del medio, depende de cómo el cerebro aprende. Y nosotros como educadores debemos irnos convirtiendo más en neuroeducadores, porque la ciencia ya nos ha enseñado mucho con respecto al cerebro. Ya hoy sabemos que la atención es el pilar fundamental para que haya un aprendizaje duradero y a largo plazo y un aprendizaje efectivo. Y también la emoción. Sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de la enseñanza remota, vámonos más para atrás.
vámonos al punto de si mis estudiantes estaban logrando esto, si yo estaba logrando por medio de las actividades captar su atención, que yo no sé si ustedes saben, pero la generación Z, o sea, todos aquellos niños o muchachos nacidos del año 2000 para acá, que creo que la mayoría de nuestros estudiantes, dice la investigación que prestan atención 8 segundos. Fíjense en esto, 8 segundos. Entonces, si estos niños y estos adolescentes prestan atención 8 segundos en una clase normal, en una situación normal, ¿cómo pretendemos nosotros tener y dar una lección donde estamos hablando por 45 minutos, una hora, hora 30, y pretender que ellos nos presten atención? En línea, la atención, aunque no he visto investigación con respecto a esto, pero estoy seguro que la distracción va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay más estímulos en la casa. Si la familia no ha preparado un lugar que esté fuera de estímulos de distracción, los estudiantes no van a poner atención. Si ya de por sí prestan atención 8 segundos, imagínense en un ambiente de una casa donde haya una serie de distractores por todo lado, ¿no? Entonces, esto hicimos un webinar también hace unas semanas para familias con respecto a estos temas, porque era importante también tener un espacio en la casa para exclusivamente estudio, ¿no? Pero vamos de vuelta. Entonces, ¿puede un estudiante aprender? Claro, puede aprender cuando hay una motivación, haya una emoción por aprender, y cuando estas cosas combinadas van a hacer que la persona ponga atención. Yo les puedo decir, mi hija es bastante distraída, pero por ejemplo, en este ejemplo que les pongo de esta dinámica que estuvimos haciendo con los origami, puso toda la atención del mundo. ¿Por qué? Porque estaba interesada en eso, porque era algo que le motivaba, porque era algo que quería hacer. Y si nosotros no logramos captar eso a nuestros estudiantes, los perdemos inmediatamente y no vamos a lograr que ellos aprendan de una manera significativa. Ahora, ¿por qué todo eso es importante? Porque tenemos que entender la dinámica de lo que estamos haciendo como docentes, y tenemos que entender también la necesidad y la urgencia que tenemos nosotros de preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Por ejemplo, vean esto. Este es el proyecto ATC21S. Yo no sé si ustedes tienen alguna referencia con respecto a esto. Lo hizo Cisco, Microsoft, IBM. Y entonces estas empresas se reúnen y empiezan a definir lo que son las competencias del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Que ya entendemos que el estudiante no va a ser exitoso con solo saber cosas. ¿Por qué? Porque el contenido de todo lo que está, de lo que podemos saber, está en el Internet. No era como nosotros antes, que teníamos que ir a la biblioteca y que era toda una aventura ir a la biblioteca. Al menos en Costa Rica era toda una historia ir a la Biblioteca Nacional. Pero tenemos que entender que eso ya no es así. Ya el contenido existe. Ahora, que el estudiante sepa el nombre de los ríos, las fechas, ya resulta no tan importante. Creo que antes tenía una relevancia mayor, pero ahorita realmente no es importante, porque ahorita esa información la podemos obtener del Internet. Ahora, ¿qué es más importante que eso? Es cómo hacemos uso de la información que está en el Internet para hacer algo productivo, para, repito, tener un análisis, una crítica y poder también generar algo provechoso de eso. Entonces, en ese sentido, están estas competencias del siglo XXI, y pongan atención, porque tenemos del lado izquierdo maneras de pensar. Ok, maneras de pensar. Aquí estamos hablando de destrezas de pensamiento. Ok, y esto es autonomía, pensamiento crítico, pensamiento visual, pensamiento computacional, toma de decisiones, resolución de problemas. Luego, maneras de trabajar, comunicación y trabajo colaborativo. Maneras de vivir el mundo. Esta manera de vivir el mundo se trata de la parte actitudinal. Ok, vida y profesión, responsabilidad personal y social, ciudadanía local y global. Y luego abajo, herramientas para trabajar, o un uso de tecnología, alfabetización informacional y alfabetización digital. O sea, que estamos hablando de que esto combinado es lo que hace que un estudiante sea competente en este momento. ¿Y qué significa competente? Es un estudiante que puede desarrollarse, que puede estar con una inteligencia emocional también alta para resolver los diferentes problemas que se le presenten, para poder salir adelante también en las diferentes dinámicas y para tener un pensamiento holístico, integral, donde no solamente hay un conocimiento de la parte conceptual, que es el saber, sino que hay una aplicación de ese saber, que es la parte procedimental, o sea, saber hacer, y la parte actitudinal, que es saber ser. Entonces, cuando hablamos de una competencia, estamos hablando de que un estudiante va a saber hacer y va a saber ser una buena persona, ¿ok? Entonces, nuestra práctica docente tiene que ir, por supuesto,
enfocada en las tres, porque si nos quedamos en la parte conceptual, yo creo firmemente que le hacemos un daño grande a nuestros estudiantes, porque repito, el saber cosas ya solamente por saber no es importante o no es tan importante. Si yo sé algo y yo no puedo aplicar ese conocimiento en algo productivo, ya estoy limitado. ¿Ok? Entonces vean lo que nos está diciendo aquí también estas compañías tan grandes. También vean lo que nos dice el Foro Económico Mundial. ¿Ok? Aquí hay una comparación 2020-2015, voy a tocar la de 2020. Según el Foro Económico Mundial, dice que esas son las habilidades más requeridas al día de hoy, 2020, para nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros tenemos estudiantes que están saliendo de onceavo, doceavo, o están en noveno, décimo, esto nosotros como docentes tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y yo también como papá. O sea, mi hija están pequeñitas, pero yo siempre estoy viendo esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que al final de cuentas va a determinar mucho del éxito a futuro de mis hijos y también de los estudiantes que tengo, ¿no? Entonces, presta atención. Vean qué interesante esto. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad. Ahora, ¿a dónde nace esto? ¿Dónde podemos desarrollar creatividad en un sistema tradicional? Sir Ken Robinson dijo hace unos años que el sistema tradicional mata la creatividad. Y por supuesto que la mata. ¿Por qué? Porque es una talla única para todos. Todos tienen que comer lo mismo, todos tienen que hacer lo mismo. Pensamos que el estudiante puede aprender o va a aprender viéndole la nuca al compañero al frente. Pero sabemos que eso no es así, porque hay diferentes gustos, hay diferentes sueños, hay diferentes tipos de aprendizaje, diferentes inteligencias múltiples predominantes. ¿Cómo explotamos la creatividad? Bueno, situaciones extremas como la que estamos viviendo ahorita. ¿Cuántos profesores que conozco y docentes colegas me han dicho, mira, la creatividad se me ha disparado? O sea, yo no sabía que era capaz de hacer tantas cosas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque está en una situación de conflicto donde se fuerza el cerebro también a ser creativo. Y sí se puede hacer creativo. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay? Gestión de personal, coordinación con otras personas, inteligencia emocional. Vean, inteligencia emocional. Resulta que la inteligencia emocional es considerada ahorita el nuevo cociente intelectual. Tanto así que se cree que si una persona no tiene inteligencia emocional, es incapaz de surgir en el futuro. Y ahí al día de hoy. ¿Ok? Vean, inteligencia emocional. Toma de decisiones, orientación de servicios, negociación y flexibilidad cognitiva. Ahora, todo esto que estamos viendo, que nos está llamando también el mundo y que es muy relevante para nosotros, es lo que nosotros debemos estar trabajando mucho más que la parte de contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos sí pueden ser importantes, pero repito, si el cerebro no encuentra una contextualización donde lo pueda unir con algo futuro que sea de importancia, de relevancia, y vamos a hablar de nuevo de vida o muerte, de supervivencia, el cerebro no lo va a aprender. Pero si hacemos actividades y dinámicas donde se entiende y el estudiante va a entender que esto es vital para el futuro, cuando estamos haciendo actividades para desarrollar su creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, y hay esa conexión con algo contextualizado, que el estudiante pueda decir, si esto definitivamente me va a servir, ahí es donde hay un aprendizaje a largo plazo y un aprendizaje para la vida. Pero nosotros como docentes tenemos que estar preocupados por estas cosas. Ahora, lo que estamos pasando ahorita con el aprendizaje o la enseñanza remota, pues obviamente esto aplica muy bien. ¿Por qué? Porque podemos proponer actividades de resolver problemas complejos, podemos hacer actividades de pensamiento crítico, de explorar la creatividad, de coordinar con otras personas, de trabajar la inteligencia emocional, por supuesto, en estos tiempos también de tanto estrés, de toma de decisiones, negociación y demás. O sea, son cosas que la pandemia nos está llevando también en la parte de la enseñanza remota. O sea, se puede hacer. Ahora, por eso, ¿por qué toco estos temas? Porque estamos en una oportunidad de oro para llevar esto adelante. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que cada vez más se suman empresas que ya no requieren títulos universitarios para sus prospectos. Ahora, la gente se asusta cuando yo hablo de estas cosas, pero pueden ver las noticias. Hay ahorita más de 35 empresas grandísimas que ya no requieren títulos universitarios. Y eso es un reto. Yo soy docente universitario y es un gran reto porque cuando yo empiezo a ver estas noticias, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy enseñando? Por ejemplo, Google, que al inicio solo contrataba gente con doctorados y gente con maestría, pasan los años y al final se dan cuenta que esta gente carecía de una serie de habilidades que eran esenciales, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la resiliencia y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el 2014, más o menos, el Departamento de Recursos Humanos de Google dice, no, ya no más.
porque no queremos gente que sepa cosas, queremos gente que sepa hacer cosas. Y lo que necesiten saber de conceptos, nosotros se lo enseñamos. Ahora, hablamos de una nueva educación, probablemente que sí, porque las empresas están capacitando a su personal. Ahora, ¿en qué no los pueden capacitar? Porque no daría el tiempo. Pues en esas habilidades. Pero si una persona tiene la habilidad de resolver problemas complejos, tiene una buena inteligencia emocional, tiene creatividad, tiene innovación, pues obviamente se va a adaptar muy fácil a un curso que le puedan dar, donde va a aprender las partes conceptuales y con toda esa destreza que tiene, ya formada con esa competencia, pues lo toma y lo lleva adelante. Por eso es que tenemos tantas empresas también ya tomando este tipo de decisiones a nivel mundial. A Jack Ma, el asiático de Alibaba, no sé si lo conocen, una vez le preguntaron sobre los títulos en los prospectos. O sea, ¿qué piensa? Le preguntaron a Jack Ma, ¿qué piensa de los títulos universitarios? Y refiriéndose a los empleados que él está contratando. Y Jack Ma dijo algo que cuando yo lo escuché a mí me sorprendió mucho, y yo no sé si ustedes escucharon esto. Jack Ma dijo, el título universitario solamente me sirve para saber cuánto un estudiante gastó en la universidad. ¡Wow! Cuando yo escuché eso, yo tuve que sentarme y reflexionar un montón. Y repito, ¿de qué estamos haciendo? Y la universidad ahorita creo que está en un reto grande y tiene que haber un cambio radical, profundo, para que el estudiante, cuando salga de la universidad, salga siendo competente. Y esto es, creo que el reto más grande a nivel de universidad y también a nivel de colegio y primaria. O sea, tenemos que empezar a formar estudiantes competentes, estudiantes que puedan salir y no solamente aplicar a esas empresas grandes, sino también que puedan emprender su propio negocio, que puedan ser flexibles, tener flexibilidad cognitiva, como veíamos anteriormente, tener don de servicio, ser personas de bien. O sea, esto es lo que la sociedad necesita y nosotros estamos en el campo de batalla como las personas que podemos producir este cambio. ¿Por qué? Porque yo quiero un futuro mejor para mis hijos. Y esto se va a dar, obviamente, si estamos preparando a nuestros estudiantes de la mejor manera. Y repito, en las tres áreas, conceptual, procedimental y actitudinal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta dinámica que está pasando y es bueno saberla también porque es un reto para nosotros. Y repito, pues preguntar qué estamos haciendo y cómo podemos también cambiar. Ahora, cuando vemos todas estas dinámicas que están pasando, tenemos que pensar también en lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cómo estamos evaluando? Y vean qué interesante porque Stuart Gordon es un experto en educación, ya empieza a tocar el tema de que hay una estrecha relación entre la forma en que evaluamos y la forma que nuestros estudiantes aprenden. Entonces, dice este autor que la forma en que evaluamos va a potenciar o va a limitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vean qué importante esto. O sea, la forma en cómo estamos evaluando va a afectar positiva o negativamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, ¿por qué toco este tema? Porque estamos viendo toda la dinámica que estamos pasando. Entender también que ya estamos en la cuarta revolución industrial. Ustedes se acordarán que la primera revolución industrial tomaba el agua y el vapor para mover la industria, fue todo un cambio social rápido. Luego la segunda revolución industrial, la electricidad como el principal componente para mover la industria. Luego venimos a la tercera revolución industrial, que es los sistemas informáticos y la computación. Ahora, estamos en la cuarta revolución industrial, según los organismos más reconocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el crecimiento de esta cuarta ha sido exponencial, no fue lineal como las anteriores. Ok, ¿qué es lo que sucede en la cuarta revolución industrial? Vemos la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, que esto es lo que ya está llevando adelante también la industria, la producción a nivel mundial. Y esto es lo que vamos a ir viendo cada vez más. Entonces tenemos que entender esta dinámica. ¿Por qué tenemos que entenderla? Porque el modelo tradicional de educación, que les mostré anteriormente, con una imagen un poco viejita, nace después de la primera revolución industrial. Entonces, si nace este modelo de la primera revolución industrial, ¿cómo es posible que sigamos teniendo el mismo modelo ahorita que ya estamos en la cuarta revolución industrial, donde todo ha cambiado, donde los carros son más modernos, donde las pantallas son más modernas, donde la computación es mucho más moderna, donde tenemos inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada? O sea, con tanto cambio, y la escuela sigue como en una burbuja, creyendo que tiene que seguir haciendo los métodos igual a como los ha hecho todo este tiempo. No puede ser así y nosotros tenemos que empezar a cambiar también la evaluación y por eso toco este punto, es súper importante tocar porque es necesario cambiar la evaluación en base también a lo que queremos que los estudiantes desarrollen junto a nosotros. Bien, entonces algunas reflexiones finales para ir dando un poco de cierre a esto y también poder contestar algunas de sus
preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué reflexiones finales podemos tener al respecto? Bueno, efectivamente vivimos un proceso de cambio donde nos obligó esto a ser creativos, a usar más la tecnología, a buscar mecanismos para poder llevar adelante la educación y no parar. Y en ese sentido, creo que la pregunta más importante que debemos hacer nosotros es que si en todo esto que pasó, estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que estamos viendo también a nivel mundial y nosotros en nuestra práctica docente, especialmente en el área centroamericana y el Caribe, que es donde tengo más experiencia, es que este modelo tradicional sigue siendo el primordial en la institución pública, el primordial en muchas instituciones privadas, y tenemos que preguntarnos si este modelo tradicional de aprendizaje mecánico, de aprendizaje pasivo, de transmisión de contenidos, funcionará o será lo suficientemente bueno para nuestros estudiantes a futuro. Yo digo que no. Yo digo que no es suficiente saber cosas. Por eso, primero, reflexión. Estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Estamos usando esta oportunidad de oro que tenemos para hacer también cambios profundos en nuestra práctica docente y ayudarlos a ellos a estar listos y preparados para el futuro, no para nuestro presente ni mucho menos para el pasado, sino el futuro. Y para eso tenemos que saber las dinámicas que están pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel social, también a nivel, obviamente, tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí 3 puntos que quiero dejar de cierre porque son súper importantes. Entonces, tenemos el escenario de enseñanza remota que yo creo que va a extenderse mucho más de lo que pensamos. Eso es lo que yo veo. De hecho, creo inclusive que a nivel, al mediano plazo va a haber una combinación de lo que se llama como un blended learning, donde algunos estudiantes van a ir un día, los que no van a estar aprendiendo en casa y va a haber una rotación así. No estoy completamente, no puedo poner las manos en el fuego por eso, pues no soy adivino, pero creo que vamos a ver mucho más de eso. También creo que las universidades van a irse pasando paulatinamente a una enseñanza más en línea y menos presencial. Esto lo creo porque hace 20 años, ya inclusive más, muchas universidades están diseñando cursos para que eso sea una realidad. Y ya vemos cómo cada vez hay más universidades brindando una excelente educación en línea. Entonces, creo que la universidad en su modelo presencial, quizás para muchas de las carreras, va a ir dejando de existir. Bien, entonces, aquí para ir terminando con 3 puntos importantes, el primero es pensar siempre en la metodología de enseñanza-aprendizaje antes que la tecnología que se va a utilizar. ¿Qué estoy hablando con esto? Que tenemos que entender cómo el cerebro aprende. Y ya les mostré algo muy básico. La atención, la motivación y la emoción son las 3 claves para que haya un aprendizaje significativo. Ok, esas no dependen del medio. Ya yo les expliqué con el caso de mi hija, por ejemplo, que le apasionó aprender origami, lo aprendió sola, tuvo la atención para hacerlo, motivación y la paciencia y la perseverancia que originó eso. Ahora, ella lo aprendió y yo sé que va a hacer su barquito y su sombrerito que ya sabe hacer y lo va a saber hacer por toda su vida. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Nosotros tenemos que lograr eso también. Ahora, cuando estamos hablando de la metodología, estamos hablando de qué metodología estoy usando para que mi estudiante aprenda, para que aplique lo que aprenda y para que sea también una persona de bien, ¿ok? Entonces, siempre que hablo a nivel de enseñanza remota o enseñanza presencial, ahorita en el escenario de enseñanza remota, pensar qué metodología estoy usando para llegar a mis estudiantes, qué metodología estoy usando para cubrir los diferentes estilos de aprendizaje, los diferentes tipos de aprendizaje, los diferentes sueños que ellos tienen, los diferentes gustos, las diferentes dinámicas. Entonces, todo va a nacer ahí, de qué metodología es más práctica para mis estudiantes. Yo soy el que los conozco, yo soy el que he estado trabajando con ellos, yo tengo que escoger también cuál es la más apropiada o cuál combinación puedo tener también más apropiada. ¿Para qué? Para lograr un aprendizaje significativo. Yo estoy convencido de que ninguno de ustedes quiere que sus estudiantes sepan cosas para pasar exámenes y ya. Estoy convencido de eso. Pero para que lo que estemos enseñando y para que ellos nos recuerden con mucho aprecio en el futuro y que recuerden y que puedan recuperar esa información a largo plazo, tiene que haber una metodología de enseñanza activa que les permita a ellos ser partícipes de su proceso de aprendizaje, de tener experiencia, de poder compartir, de poder hacer, porque aprendemos haciendo. Todos de nosotros aprendemos haciendo. ¿Ok? Es salirse de ese método pasivo, donde ellos están sentados solamente recibiendo información y ponerlos en el centro de la educación y que ellos aprendan haciendo. El segundo punto,
súper importante, la evaluación formativa y competencial. La evaluación sumativa va a ser importante solamente para mandarle a los ministerios de educación, porque eso es lo que piden de nosotros, una evaluación sumativa. Pero al final de cuentas, la evaluación formativa y competencial es la que va a producir mejores resultados. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a permitir a nosotros ir haciendo los ajustes a tiempo y no esperar hasta que el reporte de notas esté terminado al finalizar un bimestre o un trimestre, cuando ya tal vez ha pasado 3 meses y no hicimos lo suficiente, ¿no? Entonces, cambiar y empezar a incorporar ese tipo de evaluación formativa y competencial que evalúe también cómo los estudiantes están creciendo en comunicación, cómo están creciendo en trabajo en equipo, cómo están creciendo en liderazgo. ¿Por qué? Repito, porque esto es lo que es más importante en este momento. ¿Ok? Entonces, la evaluación, como Stuart Gordon sugiere, y yo estoy de acuerdo con él, es que la evaluación que hagamos a nuestros estudiantes va a potenciar o va a limitar el aprendizaje que ellos tengan. Entonces, mucho ojo con eso. Y el tercer punto es súper importante, el dominio de la tecnología. No va al revés. O sea, porque en esta dinámica que hemos vivido también en Centroamérica, un poquito en México, repito, y en el Caribe, lo que ha pasado es que vamos primero a la tecnología. Ok, tenemos que saber usar Google Meet o Zoom y esas son las plataformas, pero llevan todo ese modelo otra vez en línea. Entonces, lo que empiezan a hacer es a prepararse en cómo usar estas herramientas, qué dinámicas puedo hacer usando tecnología, pero no se sientan un poquito a pensar, no, aprovechemos ahorita y cambiemos de una vez, empecemos a cambiar estas metodologías. ¿Para qué? Para lograr esto que es requerido en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque, repito, es lo que la sociedad y el mundo está demandando y nosotros creo que tenemos la responsabilidad también, pues, de preparar a nuestros estudiantes para un futuro mejor. Y si ustedes tienen hijos, yo estoy convencido que ustedes quieren un mundo mejor para ellos. Quizás nosotros no estaremos en 40, 50 años, pero eso no significa que no tenemos que dar todo de nosotros para que haya un mundo mejor, ¿no? Y acá alguna gente me pregunta, ¿pero valdrá la pena? Porque obviamente esto requiere más trabajo de nosotros. Por supuesto que sí. Y si me preguntan, ¿vale la pena? Yo digo, por supuesto, vale toda la pena del mundo. Vale toda la pena del mundo, porque yo estoy convencido de que nosotros docentes, en nuestras manos está el futuro de las siguientes generaciones. Creo que los docentes ahorita somos de las profesiones más importantes que existen a nivel mundial. Creo que muchas veces no se ha respetado esta profesión como debiera ser respetada, ni ha sido valorada como debiera ser valorada, pero yo estoy seguro que nosotros en la parte educativa tenemos el futuro de las siguientes generaciones. Pero para que sea un buen futuro, tenemos que estar conscientes de que tenemos que trabajar esas 3 áreas: saber, saber hacer y saber ser. Tenemos que formar estudiantes de bien, con valores altos, para evitar la corrupción que tanto vemos en los países de la región, para evitar tantas cosas que vemos. ¿No? Ya no queremos políticos corruptos, no queremos gente que esté robando, gente que esté estafando. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer desde que están en kinder, primaria, secundaria. ¿Por qué? Repito, es un trabajo de nosotros. Y obviamente la familia, el binomio familia-escuela tiene que estar muy, muy de la mano, trabajando juntos. ¿Por qué? Para lograr, ¿no?, esto que todos queremos. Y yo estoy convencido, repito, de que podemos hacer mucho, de que podemos hacer mucho más también, y que pues ponerlos las pilas, ¿no?, para formar, repito, estudiantes de bien. Muchas gracias por estar en esta presentación.